Mi nombre es Iris Solórzano, integrante de Profuturo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en nombre de la Fundación Telefónica Movistar a esta experiencia titulada Convivencia Escolar Libre de Bullying, dirigido especialmente a todos los docentes que se encuentran desarrollando nuestros cursos de convivencia escolar y en general a todos y todos los que se suman en esta sesión. Estamos conectados en la plataforma Zoom, por ello a continuación les invito a considerar las siguientes sugerencias. Primero, mantenga su micrófono en silencio. En la parte inferior de la pantalla de su computador puede visualizar una franja negra que contiene los iconos del chat, pregunta, entre otros. Si requiere hacer un comentario técnico o relacionado con la sesión, por favor, escriba al chat. Si desea hacer alguna consulta, puede escribirla en los iconos. Los animamos y motivamos a que lo hagan, ya que posterior a la sesión vamos a responder las que se puedan y si no, en nuestro foro de los cursos van a estar las respuestas. Nos acompañan en esta sesión, detrás de cámara, la señorita Ana Ñáñez, señorita Pilar Sierra y Paula Almarza. Esta jornada es en el marco de nuestra ruta de formación para líderes educativos en convivencia escolar. Hoy es muy especial, puesto que cerramos el ciclo en este tema para este primer semestre y primera convocatoria de formación. Iniciamos esta jornada contextualizando el tema que nos convoca, mediante la interacción de cada uno y cada una de ustedes. Para ello, les invito a ingresar en su navegador y colocar en la plataforma menti.com, tal cual como aparece en la lámina, y vas a colocar el código 350166. Vas a responder, ¿en algún momento de tu vida has sentido bullying? Solo debes responder sí o no. Adelante. Igual en el chat puedes conseguir la dirección de la web y el código. Muy bien, sigue sumándose, va un 90%, un 75% de sí, varía, es elevado. Continuamos participando y se sigue destacando que somos muchos, porque me incluyo, que en algún momento de nuestra vida hemos sentido el bullying. Sigue creciendo la ruedita, el icono. Excelente la participación. Agradecemos, estamos comenzando con ánimo y con la finalidad de sumergirnos en este tema bajo un diálogo en manos de un especialista. Voy a dar la bienvenida a Mario Sandoval, ya conocido por muchos de los que hoy nos acompañan. Mario es doctor en Sociología de la Universidad Católica de Lopania, Bélgica, postdoctorado en Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, académico de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Los Lagos y director del Centro de Estudios de la Corporación Educacional Educamino. Mario profundizará desde sus investigaciones como especialista en convivencia escolar, abordando los diversos aspectos que caracterizan el bullying. Mario, bienvenido nuevamente, estás en tu lugar y gracias de nuevo por sumarte a esta experiencia. Muchas gracias, Iris. Gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes en esta oportunidad. Y tal cual tú decías, a partir de los estudios que yo he realizado con otros colegas sobre este fenómeno que, tal cual lo vamos a decir un poco más adelante, no es un juego. No es un juego ni tampoco hay que mirarlo
en menos, por decirlo de alguna manera. Voy a compartir con ustedes una pantalla para compartir los contenidos que voy a desarrollar, ¿no? Vamos a devolvernos. Bien, lo que pretendo hoy día poder compartir con ustedes, estimados colegas, son 5 puntos. El primero es ver de qué estamos hablando cuando hablamos de bullying y sus características. Vamos a hablar también de los roles que hay al interior de este fenómeno, de cómo se participa o se coparticipa en situaciones de bullying, cuáles son las formas en que se puede ejercer el bullying o también denominado acoso escolar, cuáles son las consecuencias que esto tiene y finalmente cómo poder nosotros como adultos, como padres, como madres o como profesores, cómo poder prevenir esto del bullying. De más está decirle que a todos los profesores que están escuchando y que han participado de este proceso de formación con Telefónica, felicitarlos por su iniciativa. Estamos en una línea de educación continua. Ya se acabó la época en que en otras épocas decíamos que uno ya estudió en la universidad y está listo. Uno hoy día, si pretende ser un buen profesional, tiene que ser un eterno estudiante. Por eso los felicito por esto, felicito por esta capacitación que ustedes están realizando, ¿no? Y para comenzar, vamos a ver lo que es el bullying y sus características. Como ustedes lo saben, nosotros lo que pretendemos en este conversatorio, en este webinar, es poder categorizar los procesos del bullying, conociendo sus características, sus mecanismos y sus impactos desde la perspectiva de la convivencia escolar. ¿Y por qué es tan importante decirlo esto desde la convivencia escolar? Porque hasta hace muy poco tiempo atrás se miraba la convivencia escolar desde el aspecto pedagógico como el convidado de piedra, como el hermano menor, sin mayor importancia. Sin embargo, si ustedes lo piensan, queridos colegas, los jóvenes y los niños y las niñas van a la escuela mucho más que a estudiar. Van a ser amigos, van a aprender ciudadanía, van a establecer redes y contactos sociales. Por lo tanto, la convivencia escolar es fundamental. Hay una cantidad de estudios que están demostrando que a una mejor convivencia escolar hay mejores resultados de aprendizaje, que cuando en un colegio se detecta un ambiente sano, seguro, segurizante, de confianza, eso redunda en mejores aprendizajes significativos. Al revés, y eso lo vamos a ver cuando hablemos de bullying, ¿no? Cuando en un colegio el ambiente es amenazante, el ambiente es intimidante, eso va a redundar justamente en un proceso contrario, en aprendizajes inferiores o en aprendizajes poco significativos. Por eso es importante formarse en convivencia escolar. Respecto del bullying, todos sabemos, vamos a partir por el origen etimológico de la palabra, que esta palabra viene del inglés, que significa toro, de la palabra bull, que también ha sido traducida por matón, y que alude a un maltrato reiterado de un alumno o de una alumna sobre otro, o sobre varios sobre uno, de manera reiterada. También, lo vamos a ver a continuación, se le denomina acoso escolar, y cuando buscamos en la legislación chilena, encontramos curiosamente que la definición de acoso escolar o de bullying se encuentra en la Ley sobre Violencia Escolar, en el artículo 16b de la Ley 20.536 sobre violencia escolar. Eso es muy interesante porque el concepto de convivencia escolar, el concepto de acoso, está en la Ley de Violencia Escolar. Y esto es importante decirlo porque esto es lo que rige hoy día en Chile, ¿no? Y en ese texto legal se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que en forma individual o colectiva atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos, como es el caso del ciberbullying, del cual hablamos la semana pasada, o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. Esta, por decirlo de alguna manera, por eso lo quise poner textual, es la definición legal de acoso escolar o bullying
que está en la legislación chilena contenida en esta ley, en la ley 20.536. Entonces, el acoso escolar, que también se denomina bullying, usando esta palabra en inglés, o intimidación, es una persecución física o psicológica intencionada, no es algo casual, está planificado, hay una intención, tiene un sentido, que realiza un o una estudiante contra un par. Y aquí viene, yo diría, uno de los elementos constitutivos característicos del bullying. Esto se hace en forma repetitiva con el fin de generarle un daño, en este caso a la víctima, al punto, tal como se señala, de convertirla justamente en su víctima. Entonces, lo primero es que tiene que ser repetitivo. No es un hecho casual del momento que pasó y no se volvió a repetir. Y lo segundo, aquí vamos a señalar 4 características que plantea este autor, que es Dan Ollius, que los episodios de violencia escolar pueden ser categorizados como bullying. No toda violencia escolar es bullying, pero aquellos episodios de violencia escolar que pueden ser categorizados como bullying deben cumplir al menos 4 requisitos. ¿Cuáles son estos? Primero, la existencia de una persona que es atacada por un agresor o por un grupo, es decir, la existencia de una víctima. Debe darse, y esta es la segunda característica fundamental para que exista bullying, debe darse una asimetría entre los protagonistas de los episodios. Se trata de una interacción desigual. Es decir, si nosotros encontramos en un colegio a 2 estudiantes golpeándose y son de tamaño similar, de la misma estatura, de la misma edad, eso es violencia escolar, no es bullying. No hay una relación de asimetría. Sin embargo, si encontramos que de manera reiterada uno más grande le pega a uno más chico y lo mantiene el más chico en silencio porque lo tiene atemorizado, ahí sí estamos en presencia de una situación de bullying. O si son varios en contra de uno. Si son varios en contra de uno, entonces tiene que ser de manera reiterada, a lo largo del tiempo, asimétrico. Otra de las características es que sobre todo al principio la mayoría de las víctimas lo viven en silencio. Es decir, en las investigaciones que nosotros hemos hecho, en las entrevistas que hemos hecho a niños y niñas víctimas de bullying, sobre todo el primer tiempo lo viven con mucho temor, porque se sienten amenazados. Y justamente están amenazados que si los descubren y si dicen quiénes son sus victimarios, van a tener peores consecuencias. Por lo tanto, se mantiene en silencio al principio. Entonces no es un golpe a la pasada o a la ligera, que muchas veces, sobre todo los periodistas, tienden a desnaturalizar este fenómeno cuando dicen alguien insultó a alguien y dice es bullying. No, eso no es bullying. El bullying es esto otro. Ahora bien, la tercera condición es que la repetición sostenida en el tiempo de las conductas e intimidación, aislamiento, amenazas o insultos, y esto provoca un sufrimiento psicológico a mediano y largo plazo, así como las consecuencias que generan la autoestima. En último lugar, se individualiza la violencia directa, es decir, el blanco de los ataques son sujetos concretos, son personas de carne y hueso. Aun cuando se victimiza a un grupo en todos los casos, el concepto de acoso escolar solo se aplica a sujetos concretos. Y aquí viene esta característica fundamental que yo señalaba recién, que es la asimetría del poder. Es decir, cuando se produce bullying, hay una asimetría del poder. En este caso, lo importante del bullying es que es una asimetría con abuso de poder. Y esto es importante porque la asimetría está permanentemente presente en la vida. La mayoría de nuestras relaciones son asimétricas. Uno mantiene relaciones asimétricas en la casa con sus hijos, en el trabajo con un jefe, hay una menor o menor capacidad, más o menos redes, etc. Siempre hay una relación de asimetría. Sin embargo, cuando se usa esta asimetría como abuso de poder, estaríamos ante una de las características del bullying. En ese sentido, la asimetría per se no sería suficiente, siendo diferente cuando esta asimetría, en este caso la parte favorecida, la vive abusivamente contra el desfavorecido. En ese sentido, debe existir una desigualdad de poder, un desequilibrio de fuerzas entre el más fuerte y el más débil. Es una situación desigual y de indefensión por parte de la víctima, que hace que la víctima se transforme en alguien impotente para salir de esta situación por sí mismo. Por lo tanto, se requiere de ayuda, y esta va a ser una de las claves
que vamos a hablar para después hablar de la prevención del bullying. Lo central de la intimidación es el control y el poder, donde los agresores tendrían un intenso deseo, en este caso, de someter a los otros a un cierto dominio. Esto lo plantea el profesor Magenzo el año 2004, ¿no? De esta forma, la agresión se transforma en una estrategia usada por algunos para relacionarse en un grupo con el fin de lograr el poder y por ende obtener el control de ciertos recursos o de ciertos beneficios. ¿Cuáles son los roles de participación en situaciones de bullying? Aquí hay un cuadro ilustrativo de cuáles son los roles. Tenemos al centro, la persona que está agachada es la víctima. Hay un intimidador que es líder, que es el protagonista del bullying o el bully. Hay un reforzador del intimidador, por lo general hay más que están participando de esto, pero también hay un testigo y hay un defensor. Lo importante es que los defensores y los testigos actúen de manera coordinada y de manera inmediata para que esta situación no se prolongue en el tiempo. En este caso, la víctima son los o las estudiantes que sufren el bullying. El intimidador líder son los estudiantes que hacen bullying a sus pares. También tenemos asistentes y reforzadores, gente que está mirando la situación y que apoya al intimidador líder. Pero también tenemos testigos o espectadores que ven esta situación. Y en algunos casos personas que salen en defensa de la víctima para poder evitar esta situación que se mantenga en el tiempo. Ahora bien, las formas en que se puede ejercer bullying o acoso escolar. En este caso, el hostigamiento tiene que ser permanente en el tiempo. No es que se dio una sola vez y nunca más apareció, sino que se da de manera reiterada en el tiempo. En ese caso, estamos ante una característica de bullying. Como se señala ahí, en la configuración del bullying se presentan diferentes formas de ejercer violencia. Puede ser de manera física, esto lo señala el autor Kaplan en el año 2006, de manera verbal, psicológica y social, las cuales se pueden entremezclar entre sí. Por ejemplo, la violencia física normalmente son golpes, empujones y robos. En los estudios que yo he hecho con un equipo de colegas en distintos lugares, en distintos colegios, en distintas ciudades de Chile, hemos llegado a una constatación empírica, con lo cual no quiero decir una conclusión, simplemente una constatación empírica, que hay que estudiarla más en profundidad. ¿Cuál es esa constatación empírica que hemos hecho? Que el bullying con violencia física se da mayoritariamente entre varones, entre hombres. Y el bullying con violencia psicológica se da mayoritariamente en niñas, en mujeres. Insisto, simplemente comparto con ustedes una constatación empírica que hemos hecho producto de las investigaciones. A partir de ahí podríamos elaborar alguna hipótesis, pero no estamos concluyendo nada, simplemente estamos constatando que la mayoría de los casos en que nosotros hemos detectado bullying en los colegios con violencia física son hombres los participantes. Y cuando hemos detectado bullying con violencia psicológica, en la mayoría de los casos son mujeres las involucradas. Lo otro que también se da con mayor frecuencia, la violencia física, se da en la escuela primaria que en la secundaria, o al término de la primaria. Al término, es decir, cuando estamos en séptimo, octavo básico, hay mucho contacto físico entre los estudiantes. Y aquí también quiero señalar algo. Hay una situación que escapa un tanto al bullying, pero que se mezcla con el bullying, que tiene que ver con el tema de la diversión violenta. Estamos ante generaciones que desde que nacieron están en contacto con un computador, están viendo juegos de video que son extremadamente violentos, y donde establecen una relación espuria entre violencia y diversión. Entre violencia y diversión. Y muchos consideran que se divierten de manera violenta y realizan acciones violentas contra otro pensando que es un juego. Y muchas veces cuando hemos interrogado a jóvenes o a niños de 12, 13 años respecto de acciones que son consideradas por el mundo adulto como violentas, ellos dicen, pero no, si es un juego, estamos jugando. No lo consideran un acto violento, ¿no? Y en este caso la violencia física consiste esencialmente en hostigar al destinatario a través de patadas, de golpes de puños, de enterrar objetos punzantes o de dar empujones.
Está también la violencia verbal, que son insultos o amenazas. En este caso, se trata de segregación y discriminación visible, en, por ejemplo, colocarle apodos, nombres burlones, insultos focalizados que ya sean en algunos atributos que pueden ser estigmatizables, como por ejemplo el sobrepeso, la gordura, el uso de anteojos, la delgadez, el hecho de ser Mateo, por ejemplo. Muchas veces un niño es víctima de bullying porque es el mejor del curso, el que se destaca, y lo tratan de Mateo, el color de la piel, las diversidades étnicas, la diversidad sexual, etc., ¿no? A mí me llamó la atención cuando empezamos y ustedes hicieron este ejercicio en Mentis, en el cual yo también me incluyo, ¿no? Que el 75% de ustedes en promedio señaló haber sido alguna vez víctima de bullying, y estamos hablando de adultos. Yo me recuerdo que a mí me hacían, yo fui víctima de bullying cuando estaba en séptimo, octavo básico, y se relacionaba con el color de mi pelo, por ejemplo. Yo me recuerdo que tenía un compañero, que mis otros compañeros, incluyéndome también, le decíamos el taza, y le decíamos el taza porque le faltaba una oreja. Y nosotros lo veíamos con cierta liviandad la situación. Pero si ustedes lo piensan, eso es mofarse de una situación particular, en este caso, de un atributo físico, decirle a una persona taza o decirle de otra manera, ¿no? Pero también está la violencia social, que se concreta en malas relaciones interpersonales, falta de respeto, agresividad injustificada, exclusión social, rumores. Ustedes saben que la teoría del rumor uno sabe cuándo empieza, pero nunca cuándo termina. Ustedes pueden iniciar un rumor y eso se transforma en cualquier cosa al cabo del tiempo, ¿no? También tiene que ver con el uso de la prepotencia, con el abuso y malos tratos de unos hacia otros, aislar a otro. Yo me recuerdo que en mi época la palabra que se usaba era vamos a hacerle la ley del hielo, vamos a hacerle la ley del hielo, y a una persona no le hablábamos un tiempo. Y esa persona, con eso se genera angustia, ¿no? Se genera un menoscabo en la persona. En este caso, es en sí mismo un fenómeno social y psicológico. Social porque surge y se desarrolla en un determinado clima de relaciones humanas que lo potencia, que lo permite o que lo tolera. Pero también está la violencia psicológica, que afecta personalmente a los individuos que se ven envueltos en este tipo de problemas. Un mal manejo del bullying, queridos colegas, puede llevar perfectamente a un cuadro depresivo y en extremo puede llevar al suicidio, como han habido casos. Han habido casos, me recuerdo hace un tiempo atrás claramente con un caso de una niña en Iquique, que dejó una carta diciendo que ya no soportaba más esta situación y se quitó la vida. O el caso de esta niña del Colegio Nido de Águilas que se quitó la vida en un baño de un Starbucks, que también se sabía que era víctima de bullying, ¿no? Y llegó al extremo de quitarse la vida. Por eso hay que tomarse muy en serio esto del bullying. Esto no es un juego, no es una cosa pasajera, que si uno no interviene, pasa solo, no pasa solo. Hay que intervenir como adultos responsables de los niños, como profesores responsables de la formación de las nuevas generaciones, para poder evitar la emergencia de situaciones que pudieran desembocar en bullying. Y está la violencia digital, a la cual no me voy a referir mayormente porque la semana pasada justamente tuvimos un conversatorio donde estuvimos hablando del ciberbullying. En este caso es más bien psicológico y social, son agresiones a través de las páginas web, de los teléfonos celulares, y en su momento, al inicio, no fue considerada, pues las tecnologías comunicacionales no eran parte significativa de las interacciones personales, ni se habían masificado. Pero actualmente es de vital importancia señalar, dadas las características de las relaciones vía redes sociales que tienen nuestros estudiantes, que sostienen en la actualidad la mayoría de las personas. Por lo tanto, los estudiantes, la mayoría de los estudiantes secundarios tiene teléfonos celulares. Por lo tanto, puede ser víctima de un ciberbullying. Pero, insisto, no me voy a referir a ello porque ya tuvimos una sesión completa en la cual hablamos de eso, ¿no? ¿Dónde acontece el bullying, el acoso escolar o la intimidación, por decirlo de alguna manera? Hay varios lugares, ¿no? El recreo, y sobre todo cuando el recreo no está siendo supervisado por adultos. Recuerdo claramente el caso que me tocó conocer, por ejemplo, del Colegio Sagrados Corazones de Concepción, cuando los profesores me contaban que llegó un apoderado con un hijo
a presentar un reclamo al colegio y tenía toda la zona genital moreteada. Y nadie sabía qué es lo que había pasado. Y lo que pasaba es que había un patio, y en los recreos, un patio que quedaba hacia atrás del colegio, donde había un nogal, y la forma de hacerle bullying a sus compañeros era tomar a los niños de las manos y de los pies y azotarlo contra el árbol. Entonces, no había vigilancia de los adultos. Eso lo pongo como un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hay un tema de prevención que tiene que ver, no digo vigilar, pero sí supervisar y mantener sobre todo a los más pequeños bajo la mirada de un adulto en los recreos, porque puede ser un espacio que se preste perfectamente para el abuso de varios contra uno o de uno más grande contra uno más chico. Puede ocurrir a la salida del colegio, puede ocurrir en los baños, puede ocurrir en los pasillos, puede ocurrir en los cambios de sala o en los cambios de hora. Por ejemplo, nosotros descubrimos que hay un momento crucial para la ocurrencia de situaciones de bullying, es cuando los estudiantes quedan solos en una sala. Cuando por algún motivo un profesor falta o se tiene que ausentar y los jóvenes o los niños quedan solos, eso genera un contexto que puede perfectamente desembocar en acciones de bullying. Claramente yo me recuerdo, siendo yo estudiante de cuarto medio, que teníamos un compañero al cual había un grupo que le hacía bullying, y eso era preferentemente, por ejemplo, en cuando nos quedábamos solos en la sala. Le rompían los cuadernos, los días que teníamos de educación física, le abrían el bolso de educación física, le tiraban todo lejos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso era cuando estábamos solos. Entonces el bullying no es que haya, ahora le ponen la palabra bullying, pero esto ha existido durante mucho tiempo, ¿no? Cuando yo era estudiante secundario también había esto, ¿no? Y como yo señalaba hace un rato, también puede ser en el celular o en la computadora. ¿Cuáles son las consecuencias que se generan con esto, ¿no? Por un lado, las consecuencias para la víctima. Cuando no hay intervenciones efectivas, y aquí yo diría el llamado para nosotros los adultos es efectivamente hacer eso, a tener una intervención efectiva en esto. Pero cuando no hay una intervención efectiva contra el bullying, el ambiente escolar se contamina totalmente. La convivencia escolar se altera, y esto tengan la certeza que va a redundar en la disminución de los aprendizajes. Hay una correlación directa entre convivencia escolar y aprendizajes significativos. A peor convivencia escolar, menor rendimiento, aprendizaje significativo más bajo. Al revés, a mejor convivencia escolar, mejor rendimiento y en mejores aprendizajes significativos. Todos los niños o niñas, sin excepción, son afectados negativamente, desde experimentar sentimientos de ansiedad y miedo, sobre todo al principio, mucho temor, lo viven con un miedo atroz porque están bajo amenaza, hasta llegar a percibir incluso que el comportamiento agresivo no trae ninguna consecuencia fatal a quien lo practica, es decir, se naturaliza la violencia. Eso es lo peor que puede pasar a un niño en la escuela, que naturalice la violencia, que encuentre que es una manera normal de relacionarse, legitimando las situaciones de bullying y con posibilidades de incluso de transformarse él en un bully, adoptarlo en relación a otros, ¿no? El niño y la niña y joven hostigador, en este caso hostigado, tiene más riesgo de padecer enfermedades psíquicas y físicas. Por ejemplo, la depresión, una fobia a la escuela, ansiedad, trastornos de aprendizaje, dolor de cabeza, dolor abdominal. Se puede generar una serie de consecuencias psicosomáticas en la persona que es víctima del bullying, llegando en situaciones extremas, como lo hemos conversado, y lamentablemente hay casos para ejemplificarlo, como el suicidio. Los niños, las niñas y los adolescentes que sufren bullying, dependiendo de sus características individuales y vínculos con los medios en donde viven, en especial su familia, pueden no superar parcial o totalmente los traumas sufridos en la escuela. Esto puede generar consecuencias a largo plazo. Por eso es importante estar atento a las señales, de ahí vamos a hablar de eso cuando hablemos de la prevención, a las cuales habría que estar atento. ¿Qué señales podrían darnos los estudiantes para decir que estaríamos ante un probable caso de bullying? De acuerdo a las investigaciones de Allwus del año 98, se comprobó que la mayoría de los adultos jóvenes, fíjense esto, la mayoría de los adultos jóvenes que fueron destinatarios o protagonistas de bullying durante la infancia o la adolescencia presentan autoestima baja o ambivalente,
y también que crecen con sentimientos negativos, volviéndose adultos con serios problemas para establecer vínculos sociales y afectivos. En ese sentido, esto incluso tiene consecuencias posteriores, no solamente durante el periodo de la juventud o de la adolescencia, ¿no? Pueden también asumir un comportamiento agresivo. Más tarde pueden volver a sufrir o practicar el bullying en el trabajo, por ejemplo. En casos extremos, algunos de ellos pueden, como yo decía, intentar o cometer suicidio. Un niño o una niña hostigado puede transformarse en hostigador, siendo este quien tiene el peor pronóstico. O sea, un niño que ha sido víctima de bullying, que la estrategia psicológica de sobrevivencia ha sido transformarse él en un acosador, él en un bullying, es la persona que tiene peor pronóstico. Hay niños que son, como se denomina, bulineados en un medio y en forma reactiva se pueden transformar en buleadores en otro. Es decir, son víctimas en una parte, pero en el otro lado son victimarios. Les doy un ejemplo. Insisto, aquí, al igual que cuando señalé el caso de una constatación empírica, cuando me referí a que encontrábamos mayor violencia física en hombres que en mujeres, hemos encontrado también otra constatación empírica en los estudios que nosotros hemos realizado. ¿Cuál es esta constatación empírica? Hemos encontrado que hay una relación entre niños que son en la escuela considerados bully, es decir, hostigadores, que son considerados buleadores, que son los que hacen bullying. La mayoría de los niños que hemos entrevistado en su casa son víctimas de violencia intrafamiliar. Es decir, hemos descubierto una relación entre violencia intrafamiliar y bullying. Aquellos niños que son víctimas en la casa son victimarios en la escuela. Es decir, llegan a la escuela a desquitarse con los más chicos, o se juntan con varios y abusan de otro. Entonces aquí hay un trabajo que hay que hacer con la familia que es fundamental. Si detectamos un caso de bullying, no puede ni debe ser trabajado solo al interior de la escuela. Hay que incorporar a la familia en esto. ¿Qué consecuencias tiene en este caso para el autor o para el intimidador? En este caso, el autor o intimidador puede padecer cuadros de ansiedad, trastornos de conducta y baja autoestima también. Es lo que yo decía, puede que este intimidador sea un niño que en su casa es abusado por sus padres o por un padrastro y llega a la escuela a desquitarse. Aquellos que practican el bullying contra sus pares pueden llevar para la vida adulta un comportamiento antisocial, adoptando actitudes agresivas en el seno de la familia, lo cual derivaría, por ejemplo, en violencia intrafamiliar o en el ambiente de trabajo. Hay algunos estudios realizados en diversos países señalan la posibilidad, no hay una relación determinante, pero existe una posibilidad de que los autores de bullying en la época escolar, más tarde, puedan verse envueltos en actos de delincuencia o de criminalidad. Entonces, hay que actuar a tiempo. ¿Qué consecuencias puede tener esto para los testigos? También los espectadores, los que ven, los que hacen de testigos de estas acciones de bullying, pueden padecer cuadros patológicos, también pueden sentir miedo, porque si sienten que si lo denuncian, pueden tener consecuencias negativas para ello. En este caso, que si lo que observan es fuerte y dañino, y si no tienen posibilidad de pararlo, se ven perturbados por ese ambiente de tensión, volviéndose temerosos e inseguros. No es que les resulte indiferente, sino que también les genera algún tipo de consecuencia. En este caso hay que tener particular atención con los testigos, porque tengan la certeza, queridos colegas, que siempre van a haber testigos. Prácticamente no existe bullying aislado solo, donde hay un victimario y una víctima. Por lo general hay, como yo decía, un intimidador protagónico, principal o líder, gente que lo apoya, gente que defiende, la víctima y testigos, ¿no? Los testigos aprenden a comportarse, a cómo comportarse en situaciones injustas. Por ejemplo, puede ser la indiferencia, asumir la actitud de no es mi problema, yo no tengo nada que ver, yo no me meto ahí, así es la vida, es decir, naturalizar los hechos de violencia que está observando. Pueden tener también posturas individualistas y egoístas, es decir, deficiente aprendizaje de cómo comportarse en situaciones injustas.
observación y refuerzo de modelos inadecuados de actuación, o falta de sensibilidad ante el sufrimiento de los otros. En este caso se produce una desensibilización por la frecuencia de los abusos. Ahora bien, en este sentido hay que tener en cuenta lo siguiente. En el espacio escolar siempre se van a producir conflictos. El conflicto es inherente al funcionamiento humano y social. Lo importante, y lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de prevención, es aprender a resolver los conflictos de manera no violenta. Por lo tanto, si alguien está siendo víctima de bullying y está siendo testigo, tiene que tener conciencia que el silencio va a contribuir a que la situación se mantenga y sea una situación injusta y perjudicial para uno o para varios. Lo que hay que aprender, y ahí tenemos un trabajo que realizar nosotros como adultos y particularmente como profesores, y ustedes, queridos colegas, si han participado en cursos de convivencia escolar, vamos a ver más adelante, por ejemplo, a preparar a los estudiantes para que resuelvan sus conflictos de manera no violenta. No tener la ilusión que nunca va a haber conflicto, porque conflicto va a haber siempre, a diario. Una sala de clase está permanentemente conflictuada por distintas situaciones. Lo importante que tienen que aprender las nuevas generaciones es a resolver esos conflictos de manera pacífica, no violenta. Finalmente, algunas ideas justamente que están relacionadas con esto y que tienen que ver con la prevención. ¿Cómo podemos nosotros como adultos, como profesores, como educadores, como tutores, como padres, como madres, prevenir el bullying? Lo primero yo diría que me parece fundamental es que hay que estar atentos a los cambios de ánimo en los niños, en las niñas, en los jóvenes. Esa es una luz amarilla. Cuando un niño tiene un cierto nivel de comportamiento, una cierta estabilidad en su ánimo, y hay cambios bruscos en el ánimo, es un indicador de que algo está pasando. Entonces, una manera de prevenir es estar atento a estos cambios de ánimo que se producen de manera brusca en los niños. Un niño que es contento, que tiene ánimo, que es alegre, que participa, si en determinado momento empieza a dejar de participar con sus compañeros, se empieza a quedar callado, algo está indicando. Y eso hay que estar atento y abordarlo de inmediato. Por lo tanto, esto supone una comunicación permanente y continua con los niños, que es el segundo indicador de prevención que yo señalo acá y que está contenido en esta frase, ¿no? Comunicarse permanentemente con los niños, niñas y jóvenes. Esto es clave. Por ejemplo, si en la casa tenemos un hijo de 10 años, de 11 años, de 12 años, el ejemplo que voy a dar, me disculpan, pero no, el ejemplo que voy a dar no se ajusta a los tiempos de pandemia que estamos viviendo. Pero la situación de pandemia que estamos viviendo, espero, y ustedes también yo creo que esperan lo mismo, sea totalmente transitoria. ¿Ya? Cuando les dé el ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que el ejemplo en este momento no sirve, pero no estamos toda la vida en pandemia. ¿Cuál es el ejemplo? Cuando una mamá, cuando un papá se da cuenta que el niño en la mañana se empieza a quedar dormido y que empiezan a bajar las ganas de ir al colegio, es un indicador de algo. Claramente algo está pasando con ese niño. ¿Eso qué debería llevar a hacer? Inmediatamente el papá, la mamá debería comunicarse con el profesor jefe, debería comunicarse con el encargado de convivencia escolar del establecimiento para preguntar qué está sucediendo en el colegio. Si hay algún indicador de algo, por qué de pronto este niño se empezó a quedar dormido, no es porque sea flojo, no es porque tenga sueño, algo está pasando. Por eso digo que el ejemplo no se ajusta a la pandemia, porque hoy día están todos los niños confinados en la casa, ¿no? Pues todos esperamos que esta situación sea transitoria y que ojalá en el más breve plazo posible volvamos a las aulas. Y en este caso, cuando se recupere la normalidad, es necesario poner atención a ese tipo de indicadores. O por ejemplo,
estar atento a las bajas de rendimiento. Cuando un estudiante ha tenido un cierto rendimiento escolar y de pronto empieza a bajar las notas, algo está indicando. Eso es clásico de uno de los indicadores de inicio del bullying. Cuando un niño es víctima de bullying, empieza progresivamente y escaladamente a bajar su rendimiento escolar. Es imposible que mantenga su rendimiento cuando está amenazado, cuando está intimidado, cuando está viviendo un ambiente de temor, cuando no siente ganas de ir al colegio. ¿Por qué? Porque le están pegando, porque lo humillan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estar atento a los cambios de ánimo, comunicarse permanentemente con los niños, y luego las últimas dos sugerencias de prevención tienen que ver estrictamente con algo que es muy probable que ustedes hayan participado en sus colegios, no está de más decirlo, que es preparar a los estudiantes como mediadores escolares. Yo tengo una larga experiencia de formación en este tipo de situaciones. Me ha tocado estar en muchos colegios donde he preparado a estudiantes como mediadores escolares y realmente es una experiencia muy enriquecedora y muy útil. Vuelvo al tema del conflicto, porque en la medida en que tenemos pares que son mediadores de conflictos, eso evita situaciones de violencia entre pares, evita y deja al desnudo de manera inmediata cuando hay un abusador entre medio, cuando hay un intimidador. Ahora, la formación de mediadores no es rápida ni fácil. Entre otras cosas, por ejemplo, requiere del consentimiento informado de los padres, de las madres o de los adultos tutores de los niños en su casa. Usted no podría hacer un programa de formación de mediadores en desconocimiento de la familia. Por lo que yo decía, esto se requiere en un trabajo mancomunado con la familia, y la familia tiene que estar consciente de los riesgos que corre su hijo si trabaja en la escuela como un mediador escolar. Sin embargo, el mediador, yo he conversado con muchos mediadores que tienen, yo diría, una autoestima bastante importante y se sienten muy importantes para sus compañeros y juegan un rol clave en la resolución pacífica de conflictos, lo que lleva a evitar situaciones de bullying. Es por eso que lo he colocado como una manera de prevenir. Y por último, yo diría, hay un trabajo a realizar cotidiano de nuestra relación de adultos con jóvenes y con niños, y que es enseñar a resolver los conflictos de manera no violenta. Dado que, y esto también hay que decirlo, yo diría, estamos casi contra la corriente en este sentido. ¿A qué me refiero? A que estamos ante generaciones que son la mayoría teleadictos, que han nacido con el televisor, con televisión por cable prendido, con las redes sociales todas funcionando, donde ven la violencia como diversión. Y ahí es donde se produce esto que yo decía, esta relación espuria entre violencia y diversión, donde pareciera ser que los conflictos se resuelven de mejor manera si yo golpeo. También, tengo que decirlo, hemos encontrado muchos casos de situaciones en las cuales, por ejemplo, un niño es acusado de violencia en la escuela, y yo le he preguntado, bueno, ¿por qué le pegaste a tu compañero? Y la respuesta es contundente, porque mi papá me dijo, si te pegan, pega. Es como si la violencia se resolviera con más violencia. Y está absolutamente demostrado que la violencia lleva solo, única y exclusivamente a una espiral de más violencia. Si usted quiere resolver una situación violenta al interior de un curso o entre compañeros, lo peor que puede hacer es echarle leña al fuego, es hacer más violencia. Y ahí los niños, las niñas, los jóvenes y las jóvenes tienen que, de nosotros los adultos, aprender maneras pacíficas de resolver sus conflictos, porque conflictos van a tener siempre. Y es una cosa que tenemos que tener clara. No podemos tener la ilusión de que en el espacio escolar no va a haber conflicto, porque va a haber siempre. Tenemos que aprender a resolverlos de manera no violenta. ¿Y cómo podemos prevenir esto? Manteniendo una comunicación permanente con nuestros niños, una comunicación permanente con nuestros estudiantes. Cada vez que un estudiante baja el rendimiento tenemos que poner atención. Es una luz amarilla que se me está prendiendo. No espero que llegue la luz roja.
tengo que intervenir cuando ya se prendió la luz amarilla, porque está advirtiendo que algo está pasando, que algo está sucediendo. Y ese algo puede ser la punta del iceberg, puede ser la punta de algo mucho mayor que se puede estar dando desde hace bastante tiempo y puede ser efectivamente una situación de bullying. Finalmente, para terminar, quiero nuevamente felicitar a todos los profesores que han desarrollado esta capacitación en Telefónica. No hay mejor inversión que la que uno hace, que es en la formación y en la capacitación, sobre todo si somos profesionales de la educación, tenemos que estar permanentemente estudiando, es una tarea continua, y aquellos que aún no han terminado, no hay problema, se pueden reinscribir, porque nuevamente va a venir una oferta de Telefónica de nuevos cursos en los cuales hay que formarse. Y hay que usar todos los medios tecnológicos posibles. Y yo creo que hoy día, con esta pandemia, a los que eran escépticos de la formación online, se les ha quedado demostrado que es una herramienta muy potente y muy eficaz de formación, que no hay que desdeñarla, es una manera de aprender muy importante. Bueno, queridos colegas, yo los dejo hasta acá, podría estar conversando toda la noche de esto, pero lo voy a dejar por si hay algunas preguntas o algunos comentarios, y le damos el pase a Iris. Muchas gracias por haberme escuchado. Mario, excelente, de verdad, impactada. Yo y el resto también. La cantidad de consultas que hay son múltiples, sin embargo, por razones de tiempo, seleccioné dos que quedaron allí como en el aire, ya que al final, cuando entregaste las sugerencias, el cómo abordar, fuiste respondiendo unas que están durante toda la jornada. A continuación, una pregunta bien específica que dice, ¿puede ser en un grupo de la misma edad darse el bullying? Ejemplo, 3 niños contra uno, o uno que es de la misma edad y lo hostiga reiteradamente, o eso sería violencia escolar, es la pregunta. Y la segunda, para darte las dos que vamos a responder, el bullying dentro de un establecimiento también se puede reconocer entre adultos que componen la comunidad. De ser así, ¿cuál es la mejor manera de abordarlo? Delicada esta segunda pregunta, por eso la seleccioné. Sí. Bueno, lo primero yo diría que sí, claramente puede ser conceptualizado como bullying, porque claramente hay una relación de pares, solo que hay la característica fundamental es que tiene que haber asimetría. Es decir, donde varios se juntan y golpean a uno o lo hostigan permanentemente. Y se da preferentemente entre pares, entre niños de la misma edad. En ese sentido no... O sea, cuando hay violencia escolar, cuando son del mismo tamaño, es cuando no hay asimetría. La característica fundamental es que haya asimetría. Y lo segundo, claramente sí. Por ejemplo, yo he estado en muchos colegios capacitando a profesores sobre temas de convivencia escolar y me he dado cuenta que hay una concepción equivocada de convivencia escolar. Es como que la convivencia escolar se refiriera única y exclusivamente a la relación entre los estudiantes. No, la convivencia escolar también tiene que ver con la relación entre adultos. Y yo he descubierto en muchos colegios bullying entre profesores, donde hay varios profesores que hostigan a uno, por ejemplo. Y eso es bullying en el trabajo. Y eso hay maneras de enfrentarlo también. Y como somos adultos, tenemos que conversarlo. En este caso yo diría, lo peor que puede hacer una persona, un colega que es víctima de bullying, es guardar silencio. Tiene que denunciar la situación, conversarla con los directivos del colegio, ponerla al tanto para poder abordar la situación, para ver qué es lo que está generando el problema, qué es lo que causa, digamos, el hecho que estén siendo, digamos, acosados o siendo intimidados. Pero sin duda puede haber bullying entre adultos en un colegio. Muchísimas gracias, Mario. Gracias. Voy a cerrar esta parte del contenido con algo que me llamó la atención y que una participante indica, y que es duro, es bastante duro, cómo a veces la falta del contexto de una situación nos mantiene en el anonimato de algún sufrimiento. Y yo aprendí que sufría de bullying cuando se empezó a usar el término. Es duro, es muy duro, sí, porque ya es el contexto el que da. Muchísimas gracias, Mario, por cada detalle expuesto. De acuerdo a lo que se expone, puede reflexionarse
que la intervención de cada uno de nosotros como adultos, docentes, familia, es esencial, especialmente en la temprana edad, y hay que movilizarse rápido. Una de las cosas que resumo de lo que las personas han ido comentando en nuestro chat es rescatar la integración de la familia y especialmente rescatar los valores humanos y ciudadanos. Ello nos va a fortalecer y nos va a ayudar y tiene que ser a temprana edad. Un poco cerrando este ciclo de convivencia escolar, no queremos cerrar como cualquier cosa porque de verdad ha sido significativo. Por ello vamos a cerrar con una sorpresa. Vamos a cerrar con una acción cultural como medio didáctico que nos podría ayudar en esa prevención, especialmente desde la magia de las artes escénicas. Por ello voy a dar la bienvenida a una invitada especial que se sumó a esta colaboración de hoy. Su nombre es Carmen Gloria, educadora de párvulos, psicopedagoga y magíster en educación diferencial. Carmen, junto a mi compañera Pilar Sierra, que está detrás de cámara, pero ya la van a ver, coordinadora de formación docente, Pro Futuro y especialista en cuentacuentos educativos, tanto Carmen como Pilar fueron formadas en cuentacuento por la Fundación Mustaki. Nos regalarán unos minutos adaptando el cuento El monstruo de colores de Ana Llenas, ilustradora española. Adelante, chicas, sean bienvenidas y disfruten todos de este espacio. Érase una vez y mentira no es. ¡Ay! Que me he levantado con un poco de dolor de cabeza. Y toda esta gente. ¡Ah! Y todos estos colores. ¿Qué me ha pasado? Monstruo, ¿qué te pasa? Que te veo tan contrariado. ¿Qué te sucede el día de hoy? Es que he amanecido con tantos colores, con tantas emociones revueltas, que no sé qué hacer. ¿Puedes ayudarme? Monstruo querido, nos ocurre a todos. Mira, yo te voy a ayudar. Toma esto. ¿Ves este color? Es el amarillo. El amarillo es la alegría. El amarillo es como las tardes al sol en un día de verano. El amarillo es como las hojas en otoño. ¿Sí? ¿Qué sientes cuando ves el amarillo, querido monstruo? Me gusta el color. ¿Sabes qué? Me provoca cantar. ¿Cómo no voy a reír si tengo luna, si tengo sol, si tengo mar, si tengo estrellas? Mira, vamos a tomar este amarillo y lo vamos a poner ordenadito. ¿Ya estás un poco mejor? Sí, pero me empiezo a sentir un poco extraño. Es como muy solo. Empiezo a extrañar cosas. ¿Será por este color azul, querido monstruo? Mira, el azul es la tristeza. Y la tristeza es como un mar en calma. La tristeza tiene nostalgia y siempre está extrañando a alguien. La tristeza es quieta, pero es muy importante. Nos habla de las cosas que nos dan sentido en la vida. Déjame tomar tu tristeza, monstruo, y ordenarla también junto a las otras emociones. ¿Te parece? Toma, lleva también estas lágrimas. A ver, déjame mirarte. ¿Y ese sonido? ¡Ajá! ¿Será esto? Mira qué tensa esta cuerda. Es la rabia, monstruo. La rabia es una emoción roja y furiosa, que es muy importante. La rabia aparece cuando sientes que aparece la injusticia. Déjame tomar tu rabia para ordenarla junto a las otras emociones, ¿sí? Sí, mejor, llévatela. No me gusta tanto.
Mira, mira qué emoción más linda, monstruo. Respira profundo. Ese Aquí tienes. color me da paz. Es como un suave viento que sopla cerca de mis oídos. Lo que tienes aquí, monstruo, es la calma. La calma como una hamaca bajo las hojas verdes del verano, como la montaña cuando está florecida. Respira y siente la calma, querido monstruo. Mira, y lo vamos a poner aquí junto a las otras emociones, ¿sí? Ya estás mejor. Sí, quiero saber cuál falta. Veo 2 colores aún. Estás tiritando, monstruo. ¿Qué te sucede? No sé, pero ¿y si lo hago mal? ¿Y si no soy tan bueno? Yo prefiero Monstruo, esconderme. tranquilo. Esto no es otra cosa que el miedo. El miedo nos hace pequeñitos. Tenemos ganas de escondernos. Pero un poquito de miedo tampoco es malo. Te ayuda a cuidarte, monstruo. Déjame tomar tu miedo y ponerlo junto a las otras emociones. Yo veo que ya estás mejor. Sí, un poco. Me provocó pintar. Perdón, ¿qué es eso que veo ahí? ¿Y ese tono rosa en tu cara? ¿Rosa? ¡Monstruo! ¡Te ¡Rosa! enamoraste! Tum, 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 ¡Te has tum, tum. enamorado! ¡Hay una monstruo dueña de tu corazón! No, enamorado. ¿Y cómo te diste cuenta? Se te ve la cara, monstruo, se te ve la cara. No digas nada. Mira, la flor que le voy a regalar. No te preocupes, monstruo, yo sé guardar secretos. Voy a tomar tu amor, lo voy a enrollar aquí y lo voy a guardar junto a las otras emociones. Y mira, quiero que veas esto, cómo cambia cuando todas las emociones están ordenadas. Y así, colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Y tú? ¿De qué color te sientes hoy? Bravo, bravo. Gracias, Pilar. Gracias, Carmen. Y los invito y las invito a todos a responder del color que se sienten hoy. Esta actividad no es más que una demostración que desde esa creatividad que nos acompaña como docente, desde esas ganas de siempre innovar y de buscar solución, porque somos malabaristas, como lo decíamos en nuestro encuentro pasado, este es un medio. La cultura siempre tiene que estar presente y es una herramienta que nos puede ayudar y fortalecer en ese abordaje de este tipo de situaciones. Acompañados de todo lo que van señalando en nuestro chat. No queremos finalizar sin antes invitar a Cristina Araya, nuestra jefa de proyecto de educación, para que despida este ciclo de convivencia escolar y esperamos armar nuevas propuestas para la segunda convocatoria. Aprovecho también antes de que Cristina ingrese, de darle las gracias a todos los que nos acompañan desde Arica, Chiloé, Antofagasta, Punta Arenas, Chimbarongo, San Antonio, Región Metropolitana, Talagante, La Ligua, Osorno, Temuco, San Miguel, Machalí, Ñuble, Mulchen, Colchagua, Arica, Santa Cruz, entre otros. Es decir, estamos conectados en todo Chile. Gracias de verdad por preferirnos. Le doy la palabra a Cristina y finalmente, después que Cristina hable, vamos a pasar un corto de uno de nuestros recursos didácticos contenidos en nuestro curso de acoso escolar. Así como ese recurso que van a observar allí, van a visualizar muchísimos
Pilar, que está detrás de cámara, nuestra cuentacuento, va a ir compartiendo otras actividades que pueden conseguir solo en nuestro curso y que pueden, por supuesto, descargar. Adelante, Cristina. Gracias, Iris. Bienvenidos y muy agradecidos de la participación de tantos profesores y profesoras conectadas desde Arica a Punta Arenas. Desde Fundación Telefónica Movistar, de verdad les damos un abrazo gigante, felicitarlos a todos los que han terminado, más de 8.000 profesores en Chile han terminado los cursos de formación. Agradezco todas las felicitaciones también que hemos recibido por el chat, a través de correos, por los medios sociales, las redes sociales, de tantos y tantas profesores que están comunicándose con nosotros todos los días. Viene un proceso de cambio, Iris. Esta semana, el domingo, terminamos con el primer semestre de convocatoria, el primer semestre donde hemos trabajado muchísimo todo el equipo de Fundación Telefónica Movistar, trabajando en tutorías virtuales, en acompañamiento de la comunidad de aprendizaje, los foros de los cursos que tenemos disponibles en estas rutas de aprendizaje ProFuturo Solution. El domingo terminamos, tenemos todavía unos días para terminar los cursos. Como somos fanáticos, también nosotros tomamos los cursos. Y cuando terminamos uno, nos vemos en otro, ya. Decimos, no voy a tomar otro, pero me inscribí en otro y me inscribo en otro. Entonces, el domingo es la oportunidad para poder tener todo este tiempo para cerrar y poder cumplir con este proceso de formación. Una vez que termina, te puedes inscribir en la segunda fase. Ya comenzamos la segunda convocatoria y les tengo una novedad, porque no estamos haciendo nada nuevo, en verdad, de lo que hacíamos antes. La novedad está en el acompañamiento. La novedad está en que el equipo de Fundación Telefónica somos todos docentes dedicados y movilizados por el profundo afecto por la educación. La novedad está en que miramos y atendemos la realidad. Y la novedad está en que no nos desconectamos de la realidad. Estamos escuchando día a día, y 100 veces durante el día, lo decimos siempre en el equipo, las sugerencias de ustedes, a través de los foros, de los correos, hasta del teléfono. Así que estamos muy disponibles. La novedad hoy día también está en que, en respuesta a esta escucha, lanzamos 3 cursos de formación nuevos, Iris. El primero, liderazgo, líderes innovadores. Primer curso de formación que viene muy ajustado a esta tendencia del liderazgo pedagógico en modalidad remota. Es muy interesante la perspectiva y cómo se asume y se aborda este liderazgo pedagógico. El segundo curso que está como novedad hoy día, también en este segundo llamado, se llama Comunicación, ojo, afectiva. Tips de los mejores profesores, diseñadores y comunicadores para poder abordar este tema de los afectos y de las emociones en este contexto tan complejo de enseñanza. Entonces los dejo invitados, estamos todos preparados para responder sus preguntas a través de los foros. Y y también estamos preparando unas respuestas generales con los especialistas. Gracias, doctor. Gracias, Mario, por estar con nosotros. Vamos a continuar con él. ¿Me respondes tú en el segundo semestre? Iri, vamos a continuar con el profesor, apoyando en esta temática. Eso deseamos porque la idea es complementar con estos cursos que tú mencionaste todo este pack que le vamos a entregar a los líderes educativos para esa formación. Estamos en una excelente oportunidad y convencidos de que la pandemia nos va a dejar muchas fortalezas y nos va a dejar muchísimas cosas que en la vida real no teníamos, ¿ok? Y es precisamente esta oportunidad. Hasta aquí, muchísimas gracias nuevamente a todos y a todas. Dejamos el video rodando y nos vemos en una próxima sesión. El día jueves a las 5 tendremos otra sesión, pero más dirigida a lo que es el liderazgo en gestión de directores. Están cordialmente invitados, les va a llegar la invitación vía correo electrónico. Muchísimas gracias, adelante, hasta luego a todos, que estén bien, que pasen una feliz tarde. Chao.
Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader y algún gamberro más. Que con abuso siempre van. Achanta, bravucón, y presta atención a la lección. Pasa ya la hoja que te quedas atrás. El respeto en esta página yo ya subrayé. Que la mochila si no hay libro no te debe pesar. Sé valiente y no permita lo que vistes ayer. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, ahí ponte en su lugar. Yo ya estoy a su lado. Tú ponte en su lugar. Y el bravucón achantado. ¡Hey! Chicos, la fuerza del valiente está en el corazón. Se buscan valientes. Se buscan valientes. Hoy con valentía tiro yo para clase. No es justo que a mi compañero esto le pase. No confundas una broma con llegar al desfase. Hay que parar la situación, bastante ya se pasó. Nuestras rimas combativas. No la vas a callar. A que si me pongo delante. Ya no vas a empujar. Ya no estás solo, compañero, no te va a pasar nada. Mirada al frente, una sonrisa y cabeza levanta. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, ahí ponte en su lugar. Yo ya estoy a su lado. Tú ponte en su lugar. Y el bravucón achantado. Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. ¡Hey! ¡Chicos!